La policía de Alicante creía haber resuelto el asesinato de Marina Delgado, hasta que la noche siguiente encontraron también el cadáver de Carlos Mendoza. 2 muertos, un asesino. Pero, ¿quién? 3 de noviembre de 2024, domingo a las 14:30. Marina Delgado, de 25 años, trabajadora de la inmobiliaria de mayor prestigio de Alicante, Costa Blanca Luxury, no sabía que ese sería su último día de trabajo. Ese día, haría contenido para OnlyFans, promocionando la villa en venta de 2.5 millones de euros en Villa del Mar. Marina, conocida en OnlyFans como Alicante Siren, era una modelo exitosa que ganaba 30.000 euros al mes. Con su largo cabello negro, su cuerpo bronceado de 1,70 de altura y sus ojos verdes, era el ejemplo más llamativo de la belleza mediterránea. Sin embargo, había creado un nicho único combinando su carrera en OnlyFans con el negocio inmobiliario. Ese domingo, cuando llegó a Viga del Mar, la esperaban su socio inmobiliario Diego Ramírez y el jefe Carlos Mendoza. Carlos, de 45 años, casado durante 20 años, padre de 2 hijos, desde afuera era un perfecto hombre de familia, pero entre él y Marina había una relación prohibida que duraba 6 meses. Marina, hoy será una sesión especial, dijo Carlos con ese brillo familiar en sus ojos. Esta villa es muy especial. Tu contenido también debe serlo. Diego los observaba en silencio. El socio de 38 años estaba acostumbrado a vivir en la sombra de Carlos, pero últimamente se veía cada vez más tenso. Marina sacó de su bolso los trajes que usaría en las grabaciones. Bikini blanco, pareo transparente, joyas doradas. Haría una sesión con el tema Diosa Mediterránea. Las primeras poses las dio en la terraza de mármol de la villa. Las fotos tomadas contra el paisaje mediterráneo eran magníficas. Luego continuó en interiores, pero la sesión principal sería en la piscina. La piscina Infinity de Villa del Mar se abría al mar. El agua de claridad cristalina reflejaba perfectamente la piel bronceada de Marina. Se quitó el bikini blanco y entró a la piscina. Sus movimientos bajo el agua, sus poses encima, cada toma era de nivel profesional. Mientras Carlos manejaba la cámara, Diego interpretaba el papel de técnico, pero sus ojos estaban constantemente en el cuerpo de Marina. Mientras Marina danzaba en el agua, Carlos susurró: «Estas imágenes son perfectas». A las 16 horas, cuando terminó la sesión, Marina y Carlos se quedaron solos. Diego había salido diciendo: «Voy a poner los equipos en el coche». Marina aún estaba desnuda, sentada al borde de la piscina. Carlos se acercó a ella. «Esta noche Elena está fuera de la ciudad. Los niños en casa de la abuela», dijo en voz baja. Marina sonrió. «Está bien, pero esta vez debemos ser más cuidadosos. Diego sospecha constantemente». Carlos la besó. «Yo me encargo de Diego. Tú solo sé hermosa». Comenzaron a hacer el amor junto a la piscina. El cuerpo húmedo de Marina temblaba en las manos de Carlos, pero ninguno de los dos se dio cuenta de que alguien los estaba observando. Diego había regresado del coche. Mientras caminaba hacia la villa, la escena que vio lo impactó. Su jefe y Marina estaban haciendo el amor apasionadamente junto a la piscina. La expresión en el rostro de Diego era más de celos que de ira. A las 18:30, Marina se preparó para irse a casa. Carlos la acompañó hasta la puerta. «Nos vemos mañana por la noche. Hay un nuevo proyecto». Marina subió a su BMW y se alejó, pero nunca llegó a casa. La mañana siguiente, 4 de noviembre, lunes, el personal de limpieza de Villa del Mar encontró el cadáver de Marina en la piscina. No había señales de golpes en su cuerpo, pero se había ahogado en la piscina. Cuando la detective Lucía Herrera llegó a la escena del crimen, lo primero que llamó su atención fue el coche de Marina. Estaba aparcado en la entrada de la villa, las llaves aún en el contacto. «¿Regresó?», dijo Lucía. «¿Pero por qué?». Cuando se hizo el primer interrogatorio a Carlos y Diego, Carlos dijo: «Marina se fue a casa después de la sesión de ayer. No la volvimos a ver». Diego, por su parte, declaró: «Me fui a las 17. Marina y Carlos aún estaban terminando sus asuntos en la villa, pero cuando examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad junto a la piscina, salió a la luz la verdad. El verdadero asesino estaba tan cerca que nadie había sospechado, y la mayor sorpresa aún no había llegado». Las grabaciones de las cámaras de seguridad de Villa del Mar
revelaron una verdad que cambiaría todo el caso. Lo que vio la detective Lucía Herrera en esas imágenes no solo mostraba el motivo del asesinato, sino que confirmaba sus peores sospechas sobre quién había estado mintiendo. 5 de noviembre de 2024, martes por la mañana. La detective Lucía Herrera, con 15 años de experiencia en crímenes relacionados con violencia de género, sabía que algo no cuadraba en las declaraciones de Carlos Mendoza y Diego Ramírez. Sus 42 años le habían enseñado a detectar mentiras, y ambos hombres estaban mintiendo. «Técnico Martínez», dijo Lucía a su asistente, «quiero todas las grabaciones de seguridad de la villa desde las 14 del domingo hasta las 8 del lunes. También los registros telefónicos de Marina, Carlos y Diego». Cuando comenzaron a revisar las cámaras, la primera revelación llegó inmediatamente. Las grabaciones mostraban claramente que Marina había regresado a la villa a las 22:15 del domingo por la noche. Su BMW apareció en las cámaras entrando al estacionamiento, pero, según Carlos, Marina se fue a las 18:30 y nunca regresó, murmuró Lucía. Primera mentira confirmada. Las cámaras de la piscina revelaron algo aún más impactante. A las 16:45, después de que Diego supuestamente se fuera, las imágenes mostraban a Marina y Carlos en una escena sexual explícita junto a la piscina. Marina estaba completamente desnuda. Carlos la tenía abrazada, contra el borde de la piscina Infinity. «Dios mío», susurró el técnico Martínez. «Están teniendo relaciones sexuales». Lucía estudió las imágenes cuidadosamente. La pasión entre Marina y Carlos era evidente, pero algo más llamó su atención. En el fondo de la imagen, parcialmente oculta tras una columna de mármol, se veía una silueta observando la escena. «Amplía esa zona», ordenó Lucía. Cuando ampliaron la imagen, pudieron distinguir claramente la figura de Diego Ramírez. Sus ojos estaban fijos en Marina y Carlos, pero la expresión de su rostro no era de sorpresa o disgusto, era de dolor, de celos profundos. «Diego nunca se fue de la villa», dijo Lucía. «Los estuvo observando todo el tiempo». Las grabaciones continuaron mostrando que Diego permaneció oculto durante toda la sesión sexual, que duró aproximadamente 45 minutos. Cuando Marina y Carlos terminaron, Diego esperó hasta que Carlos se fue, y solo entonces se acercó a Marina. Las cámaras captaron una conversación tensa entre Diego y Marina junto a la piscina. Aunque no se podía escuchar el audio, el lenguaje corporal mostraba una discusión acalorada. Marina gesticulaba defensivamente, mientras Diego parecía estar suplicando algo. «Necesitamos el audio de esas cámaras», dijo Lucía. El análisis técnico reveló que las cámaras tenían capacidad de audio, pero había sido desactivado deliberadamente. Alguien que conocía el sistema había silenciado las grabaciones. «¿Quién tiene acceso al sistema de seguridad?», preguntó Lucía. Según los registros, solo el propietario de la villa y la empresa inmobiliaria Costa Blanca Luxury, respondió Martínez, Carlos Mendoza y Diego Ramírez. Lucía decidió interrogar separadamente a ambos hombres. Comenzó con Carlos. Carlos Mendoza llegó a la comisaría vestido con un traje caro, aparentando calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Lucía lo observó cuidadosamente antes de comenzar. «Señor Mendoza, las cámaras de seguridad muestran que usted y Marina Delgado mantuvieron relaciones sexuales en la villa el domingo por la tarde». El rostro de Carlos se puso pálido. «Eso es... ¿Cómo pueden tener esas imágenes?» «Responda la pregunta. ¿Mantenía usted una relación sexual con Marina Delgado?» Carlos suspiró profundamente. «Sí, desde hace 6 meses. Pero fue consensual. Ella también lo quería». ¿Su esposa Elena sabía de esta relación? Por supuesto que no. Elena no sabe nada, y no debe saberlo nunca. ¿Por qué mintió sobre la hora en que Marina se fue de la villa? Porque no quería que supieran lo que había pasado entre nosotros. Pensé que si decía que se fue temprano, nadie sospecharía. Pero Marina regresó a la villa esa noche. ¿Por qué? Carlos pareció genuinamente sorprendido. ¿Regresó? No lo sabía. Yo me fui inmediatamente después de lo que pasó. ¿A qué hora se fue exactamente? Alrededor de las 19:30. Marina dijo que también se iba. ¿Diego Ramírez sabía de su relación con Marina? No estoy seguro. Últimamente se comportaba de manera extraña.
pero nunca dijo nada directamente. Cuando Lucía interrogó a Diego, su comportamiento fue completamente diferente. Diego estaba nervioso, sudaba profusamente y evitaba el contacto visual. Señor Ramírez, ¿por qué mintió sobre su hora de salida de la villa? No mentí. Me fui a las 17. Las cámaras muestran que usted estaba en la villa a las 16:45, observando a Carlos y Marina. Diego se quedó en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sí, los vi. No pude evitarlo. ¿Cómo se sintió al verlos? Dolido. Muy dolido. ¿Por qué dolido, señor Ramírez? Porque yo amaba a Marina. La amaba desde hace 2 años, pero nunca se lo dije. Esta confesión cambió completamente el panorama del caso. Diego tenía un motivo poderoso para el asesinato: celos. ¿Qué hizo después de verlos juntos? Esperé hasta que Carlos se fuera. Luego hablé con Marina. ¿De qué hablaron? Le dije que la amaba. Le pedí que dejara a Carlos. Le dije que yo podía darle una vida mejor. ¿Cómo reaccionó ella? Diego comenzó a llorar. Se rió de mí. Dijo que yo era solo un empleado, que nunca podría competir con Carlos. Dijo que Carlos era rico, poderoso, que le daba una vida de lujo. ¿Y entonces qué pasó? Me enojé, le grité, discutimos, pero cuando me fui, ella estaba viva. Estaba viva. ¿A qué hora se fue? Alrededor de las 20 horas. Marina dijo que también se iba, que tenía una cita. ¿Una cita con quién? No lo sé. Solo dijo, tengo que resolver algo importante esta noche. Lucía comenzó a armar el rompecabezas. Marina había tenido relaciones con Carlos a las 16:45. Diego la había confrontado después de que Carlos se fuera. Pero luego, Marina había regresado a la villa a las 22:15. ¿Con quién tenía esa cita tan importante? La respuesta llegó cuando revisaron el teléfono de Marina. El último mensaje enviado era a las 21:30, dirigido a un número que no estaba identificado en sus contactos. Ya estoy en camino. Espero que tengas el dinero. El dinero. Ahí estaba el motivo que faltaba. Pero la mayor sorpresa llegaría cuando descubrieran a quién pertenecía ese número telefónico. Porque el verdadero asesino no era quien todos pensaban. Antes de continuar contando esta historia, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. Descubrir quién era el propietario del número misterioso en el teléfono de Marina cambiaría todo el caso, porque ese número pertenecía a alguien de quien nadie sospechaba. 6 de noviembre de 2024, miércoles por la mañana. La detective Lucía Herrea se enfrentó a una realidad impactante mientras investigaba el número al que Marina había enviado su último mensaje. El número pertenecía a Elena Mendoza, la esposa de Carlos. «Esto es imposible», murmuró Lucía. Elena no sabía que su marido le engañaba, o sí lo sabía. Cuando el equipo técnico examinó los registros telefónicos de Elena, descubrió que había habido 15 intercambios de mensajes diferentes entre ella y Marina en las últimas 2 semanas. Los mensajes estaban cuidadosamente cifrados, pero fueron descifrados después del análisis técnico. Primer mensaje de Elena a Marina. Sé de tu relación con mi marido. Necesitamos encontrarnos. Respuesta de Marina. No hay nada de qué hablar sobre esto. Puedes guardar silencio a cambio de 50,000 euros, o todos se enterarán. Esto es chantaje. Es una propuesta de negocio. Piénsalo. Los mensajes continuaban y se volvían cada vez más amenazadores. Elena amenazaba con enviar los videos de OnlyFans de Marina a la familia de Marina. La familia católica conservadora de Marina no sabía sobre la carrera de OnlyFans de su hija. El último intercambio de mensajes había tenido lugar la noche del 3 de noviembre, el día que Marina fue asesinada. Hoy debes decidir, o das el dinero o todos conocerán tu verdadero trabajo. Elena, no puedes hacer esto. Carlos también saldrá perjudicado. Carlos ya salió perjudicado. Mi matrimonio de 20 años está terminando por tu culpa. Está bien, el dinero está listo, pero después de esto me dejarás en paz. Encontrémonos en Villa del Mar, esta noche a las 22 horas. Ven sola. Estos mensajes probaban que Elena se había encontrado con Marina, pero cuando Elena declaró dónde estaba esa noche, había dicho, estaba en Madrid con mi amiga. Una mentira flagrante.
Lucía inmediatamente citó a Elena para interrogatorio, pero cuando Elena llegó, venía acompañada de su abogado, Elena Mendoza, de 43 años, ex estudiante de Derecho, ahora ama de casa a tiempo completo. Había estado casada con Carlos durante 20 años y tenían 2 hijos. Desde afuera daba la apariencia de una madre y esposa perfecta. Señora Mendoza, dijo Lucía, sabemos que intercambió mensajes con Marina Delgado. Elena respondió fríamente, no hablaré por consejo de mi abogado. Chantajear por 50.000 euros es un delito grave. Prueben sus acusaciones. Lucía puso los registros telefónicos sobre la mesa. Aquí están sus pruebas. Está pidiendo dinero a Marina. El rostro de Elena cambió, pero aún parecía resistente. Tenía derecho a ese dinero. Esa mujer estaba destruyendo mi matrimonio. ¿Se encontró con Marina esa noche? No. Entonces, ¿con qué amiga estaba en Madrid? ¿Las declaraciones que tomemos coincidirán? Elena se sumió en el silencio. Su abogado le susurró algo. Mi clienta no responderá preguntas, dijo el abogado. Pero Lucía sabía que Elena estaba mintiendo. La historia de Madrid era inventada. Elena había estado en Alicante esa noche y se había encontrado con Marina. Cuando se profundizó la investigación, salieron a la luz verdades aún más impactantes. Cuando examinaron las cuentas bancarias de Elena, detectaron retiros de efectivo sospechosos de 25.000 euros en los últimos 6 meses. Más interesante aún, uno de estos retiros lo había hecho Diego Ramírez. Elena había transferido 15.000 euros a Diego. ¿Qué significaba esto? Lucía volvió a citar a Diego para interrogatorio. Esta vez, Diego se veía mucho más tenso. Diego, sabemos que recibió dinero de Elena Mendoza. El rostro de Diego se puso gris ceniza. ¿Cómo puede ser esto? Usted díganos, ¿para qué eran los 15.000 euros? Diego permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba. Elena se acercó a mí. Dijo que su marido tenía una relación con Marina y que necesitaba que la detuviera. ¿Qué le ofreció? Dinero, mucho dinero. Pero yo me enamoré de Elena. Esta confesión tuvo un efecto devastador. Diego no solo estaba enamorado de Marina, sino también de Elena. ¿Qué quiere decir? Elena es una mujer muy hermosa, muy inteligente. Su marido la estaba engañando y ella estaba muy triste. Quería apoyarla. ¿Qué tipo de apoyo? Alejar a Marina de Carlos. Salvar el matrimonio de Elena. ¿Y a cambio Elena le dio dinero? Sí, pero luego me di cuenta de mis sentimientos hacia Elena. Me enamoré de ella. Haría cualquier cosa por ella. Lucía entendía el estado emocional de Diego. El hombre estaba enamorado de 2 mujeres a la vez y estaba a punto de perder a ambas. ¿Elena le pidió que matara a Marina? No, nunca. Elena solo me pidió que alejara a Marina de la ciudad. Me dijo que le diera dinero y la enviara lejos. Entonces, ¿qué pasó esa noche en Villa del Mar? Diego respiró profundamente. Elena me llamó. Dijo que se encontraría con Marina y le daría el dinero, pero quería que estuviera ahí por seguridad. ¿Y usted fue? Sí, pero en secreto. Mientras Elena hablaba con Marina, yo observaba desde lejos. ¿Qué vio? Elena y Marina estaban discutiendo junto a la piscina, las voces se elevaban. Marina se negaba a tomar el dinero. Después, luego Marina le dijo a Elena que la estaba chantajeando, que denunciaría esta situación a la policía. ¿Y qué hizo Elena? La voz de Diego se cortó. Elena empujó a Marina. Marina perdió el equilibrio y cayó a la piscina. Se golpeó la cabeza contra el borde de la piscina. La verdad estaba saliendo gradualmente a la luz. Elena había matado a Marina. Pero, ¿fue intencional o accidental? ¿Qué pasó después de que Marina cayera a la piscina? Elena comenzó a gritar en pánico. Me pidió que la ayudara, pero yo traté de salvar a Marina. ¿La salvó? No, era demasiado tarde. Marina ya no respiraba. Diego comenzó a llorar. Lucía sentía que estaba diciendo la verdad. ¿Qué le pidió Elena que hiciera? Me pidió que sacara el cuerpo de allí, que lo llevara a otro lugar, pero me negué. ¿Por qué? Porque amaba a Marina. No podía faltarle al respeto a su cuerpo. Entonces, ¿por qué el cuerpo seguía en la piscina? Elena decidió dejar el cuerpo de Marina en la piscina. Quería que pareciera un accidente, pero aún faltaban piezas en la historia. ¿Por qué Elena también había matado a Carlos? La respuesta se volvería clara al día siguiente, cuando se encontró el cuerpo de Carlos, porque la verdadera sorpresa era cuán profundo era el amor de Diego por Elena. 7 de noviembre de 2024, jueves por la mañana, a las 6:30 am,
El cadáver de Carlos Mendoza fue encontrado muerto en su propia oficina, pero esta vez la muerte no parecía para nada un accidente. María Carmen, la secretaria de Carlos, como cada mañana, había llegado temprano para abrir la oficina cuando se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. No se escuchaba ruido desde adentro. Cuando entró usando la llave de repuesto, la escena que vio la impactó. Carlos Mendoza estaba sentado muerto detrás de su escritorio. En su silla, tenía una sola herida de bala en la cabeza. Sobre el escritorio había una pistola y una carta de despedida. La carta estaba escrita de manera breve y clara. «Ya no puedo más. Me siento responsable de la muerte de Marina. Mi amor por ella destruyó mi matrimonio. Que Elena y mis hijos me perdonen. Vivir se volvió muy pesado. A primera vista esto parecía un suicidio, pero la detective Lucía Herrera era alguien que no aceptaba nada como parecía. «Esto es mucha coincidencia», murmuró Lucía. «Marina es asesinada». 2 días después, Carlos se suicida. Un momento demasiado perfecto. Lucía inmediatamente llamó al equipo forense. Los primeros hallazgos confirmaron sus preocupaciones. El experto forense Dr. Rodríguez le dio esta información a Lucía. La herida de bala entró por la parte trasera de la cabeza. Salió por la frente. Pero el ángulo es muy extraño. Si Carlos se disparó a sí mismo, la forma de sostener el arma sería una posición muy rara. Entonces, ¿podría no ser suicidio? Se necesita más análisis para un resultado definitivo, pero es sospechoso. Lucía examinó minuciosamente la oficina de Carlos. Había desorden en el escritorio, como si hubiera habido una lucha. Había un pequeño desgarro en la cortina detrás de la ventana. Aún más interesante, eran los últimos archivos abiertos en la computadora de Carlos. Carlos había tratado de borrar todas las fotos relacionadas con Marina antes de morir, pero el equipo técnico logró recuperar los archivos borrados. Estos archivos mostraban que la relación entre Carlos y Marina era mucho más profunda de lo que se pensaba. Carlos no solo estaba enamorado de Marina, había desarrollado una obsesión. En la computadora de Carlos también se encontraron los pagos que había hecho a la cuenta OnlyFans de Marina. En los últimos 6 meses, Carlos había hecho pagos totales de 75,000 euros a Marina. Esto no era solo una relación de novios, también había creado una dependencia financiera. Pero el hallazgo más impactante fueron los últimos mensajes en el teléfono de Carlos. Carlos había enviado este mensaje a alguien solo 2 horas antes de morir. «Sé lo que hizo Elena. Iré a la policía. El asesino de Marina debe pagar». Este mensaje había sido enviado a Diego Ramírez. La respuesta de Diego era muy preocupada. «Carlos, esto es muy peligroso. Tengo que proteger a Elena. Si haces esto, cometerás un gran error». El último mensaje de Carlos. «Mañana por la mañana iré a la policía. Diré que Elena mató a Marina». 4 horas después de estos mensajes, Carlos había sido encontrado muerto. Lucía ahora sabía con certeza. Carlos no se había suicidado. Alguien lo había matado. Y esa persona, muy probablemente, era Diego. ¿Pero por qué? ¿Por qué Diego protegía tanto a Elena? La respuesta se encontró en el registro hecho en la casa de Diego. En el dormitorio de Diego había fotos de Elena. No solo fotos normales, sino imágenes de primer plano tomadas en secreto. Fotos de Elena yendo al mercado, recogiendo a sus hijos de la escuela, haciendo ejercicio. Diego había estado siguiendo secretamente a Elena durante 2 años. Aún más perturbador eran los diarios que Diego había escrito. En estos diarios narraba su amor por Elena. «Elena es muy hermosa. Carlos no la merece. Esa mujer parece un ángel, pero su marido la engaña. Si sigo viendo sufrir a Elena, podría matar a Carlos». Estas líneas eran de 6 meses atrás. Diego había estado planeando matar a Carlos desde hacía mucho tiempo. La entrada más impactante del diario era esta. «Elena me pidió que matara a Marina. Haré esto por ella, porque cuando Elena es feliz, yo también soy feliz. Haré todo lo que Elena me diga». Esta línea era de la mañana del día que Marina fue asesinada. Lucía ahora entendía la verdad. Elena sabía que Diego estaba enamorado de ella y lo estaba manipulando. Elena le había dicho a Diego que matara a Marina y Diego lo había hecho por Elena. Pero el plan no estaba completo. Cuando Carlos descubrió la verdad, decidió ir a la policía. Cuando Elena se enteró de esto, le pidió a Diego que también matara a Carlos. Cuando interrogaron a Diego por tercera vez, ya confesó todo. Sí,
Yo maté a Carlos, dijo Diego llorando, pero lo hice por Elena. ¿Elena le pidió que matara a Carlos? No me lo dijo directamente, pero Carlos iba a denunciar a Elena a la policía. No podía permitir que Elena fuera arrestada. ¿Y qué pasó con matar a Marina? Diego permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, contó toda la verdad. Elena me dijo que Marina tenía que morir. Diego, si realmente me amas, sacarás a esta mujer de nuestras vidas, me dijo. ¿Y usted aceptó? Elena estaba llorando. Su marido la engañaba y sufría mucho. Yo también amaba a Elena. Ver su dolor me enloquecía. ¿Cómo mató a Marina? Esa noche, después de que Elena se encontró con Marina, vi que Marina estaba muy enojada. Le decía a Elena que la estaba chantajeando, que iría a la policía. ¿Y qué hizo? Después de que Marina se separó de Elena, me acerqué a ella. Le dije que se calmara, pero Marina estaba muy enojada. Me insultó. Dijo que arruinaría la vida tanto de Elena como la mía. Después, perdí el control por la ira. Empujé a Marina y cayó a la piscina. Se golpeó la cabeza contra el borde de la piscina. Luego la mantuve bajo el agua. Ahogó a Marina. Sí, pero esto era lo que había que hacer por Elena. Las confesiones de Diego eran horrorosas. El hombre había matado a 2 personas por su amor obsesivo hacia Elena. ¿Cómo mató a Carlos? Fui a la oficina de Carlos. Le dije que no denunciara a Elena a la policía, pero Carlos no escuchó. Elena es una asesina. Debe ser arrestada, dijo. ¿Y le disparó? Sí. Luego lo hice parecer un suicidio. No podía permitir que Elena fuera arrestada. Lucía ahora había resuelto todo el rompecabezas. Elena sabía que Diego estaba enamorado de ella y lo había manipulado para cometer 2 asesinatos. Pero también había llegado el momento de arrestar a Elena, porque en los diarios de Diego estaban escritos todos los planes de Elena. 8 de noviembre de 2024, viernes por la mañana a las 7 de la mañana. El arresto de Elena Mendoza causó un efecto de shock en el barrio más exclusivo de Alicante. 20 años de matrimonio, 2 hijos, imagen de perfecta ama de casa. Nada de eso era real. Cuando la detective Lucía Herrera fue a la villa de lujo para arrestar a Elena, Elena estaba preparando a los niños para la escuela. Su hija Carmen, de 15 años, y su hijo Miguel, de 12, no sabían nada. Elena Mendoza, está usted arrestada en relación con la muerte de su esposo, Carlos Mendoza, y la muerte de Marina Delgado, dijo Lucía. La expresión del rostro de Elena no cambió para nada. Se mantuvo calmada como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Qué pasará con mis hijos?, preguntó Elena con voz fría. Vendrá su abuela. Elena no resistió, no gritó, no lloró. Besó a sus hijos y dijo: voy a viajar un poco. Se quedarán con su abuela. Esta sangre fría inquietó a Lucía. Una mujer inocente no se comportaría de esta manera. Mientras era llevada a la comisaría, las primeras palabras de Elena fueron: ¿Diego les contó todo? Sí, usted manipuló a Diego. ¿Manipulé? Elena se rió fríamente. Diego lo hizo por su propia voluntad. Yo solo lloré. Esta respuesta mostraba cuán calculadora era Elena. En la sala de interrogatorio, Elena mostró una frialdad total. Dijo que no hablaría sin que llegara su abogado, pero Lucía le leyó algunas líneas de los diarios de Diego. Elena me dijo: Diego, si realmente me amas, sacarás a esta mujer de nuestras vidas. No hubo ningún cambio en el rostro de Elena. Eso lo escribió Diego. No puedo probarlo. Y los registros telefónicos. Su chantaje a Marina. Marina estaba destruyendo mi matrimonio. También tenía derecho a responderle. ¿Chantajear por 50,000 euros? Ese dinero era mi derecho. Era el dinero que Marina le había robado a mi marido. La lógica de Elena era impactante. Justificaba todo. No mostraba ningún arrepentimiento. Cuando llegó su abogado, la actitud de Elena cambió completamente. Junto a su abogado, comenzó a interpretar el papel de mujer víctima. «Yo no hice nada», dijo Elena comenzando a llorar. «Diego me amenazaba. Decía, haré cualquier cosa para proteger a Elena. Yo le tenía miedo». Pero Lucía había visto este juego. Sabía que Elena había manipulado a Diego y ahora estaba interpretando el papel de víctima. «Señora Mendoza,
En los diarios de Diego está escrito que usted sabía que él estaba enamorado de usted. Lo sabía, pero yo era una mujer casada. No le di ninguna esperanza. Pero usó a Diego. No, Diego actuó por su cuenta. Lucía le leyó a Elena las partes más impactantes de los diarios de Diego. Elena vino llorando hoy. Dijo que su marido la engañaba. Diego, tú eres mi único amigo, dijo. Si me amas, harás que Marina nos deje en paz, dijo. Yo haría cualquier cosa por Elena. Estas líneas las había escrito Diego un día antes de morir. Estas líneas las escribió Diego, pero usted le dijo a Diego que detuviera el acoso de Marina. Solo quería que Marina se alejara. No le dije que la matara, pero sabía que Diego la amaba y usó eso. Elena permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era muy fría. Sí, sabía que Diego me amaba, pero ¿le prometí amor? No, Diego creó sus propias fantasías, y usando esas fantasías hizo que mataran a 2 personas. Yo no maté a nadie, Diego mató. La defensa de Elena era técnicamente correcta. No había matado a nadie con sus propias manos, pero había usado manipulación psicológica para hacer que Diego cometiera 2 asesinatos. Cuando comenzó el proceso judicial, el verdadero rostro de Elena se volvió aún más claro. El fiscal juzgó a Elena por el delito de instigación. Alegó que había manipulado psicológicamente a Diego para cometer 2 asesinatos. El abogado de Elena defendió a que su clienta era una víctima inocente, víctima del amor obsesivo de Diego, pero los testigos escuchados en el tribunal revelaron el verdadero carácter de Elena. Los socios comerciales de Carlos dijeron que Elena era controladora, manipulativa y calculadora. Los vecinos contaron que Elena controlaba constantemente a su marido, revisaba sus teléfonos. El testimonio más impactante vino de Carmen, la ex amiga de Elena. Elena había hecho algo similar hace 10 años. Mi exnovio se había enamorado de Elena. Elena lo usó para hacer que mi novio y yo nos separáramos. Entonces entendí que Elena era muy talentosa manipulando a las personas. Este testimonio mostró que la manipulación de Elena era sistemática. Diego continuó defendiendo a Elena en el tribunal. Elena no hizo nada. Yo maté a Marina y Carlos por mi propia decisión. Lo hice porque amaba a Elena. Pero el tribunal entendía el estado psicológico de Diego. El hombre había sido manipulado. El momento más dramático del proceso judicial fue la defensa final de Elena. Yo solo era una mujer tratando de salvar su matrimonio. Mi marido me estaba dejando después de 20 años por otra mujer. Yo solo trataba de sobrevivir. Pero murieron personas, dijo el juez. Esa no es mi culpa. Es el resultado del amor obsesivo de Diego. Elena no mostraba ningún arrepentimiento. El jurado dio su decisión después de deliberar durante 8 horas. 25 años de prisión por 2 delitos de instigación. Cadena perpetua por 2 asesinatos en primer grado. Cuando se anunció la decisión, la reacción de Elena fue impactante. Comenzó a reír. ¿25 años? Mientras Diego recibe cadena perpetua, ¿yo recibo 25 años? Esto es muy cómico. Esta reacción causó que la sala se enojara contra Elena. El juez le dijo a Elena, si no siente ningún arrepentimiento, sus posibilidades de rehabilitación son muy bajas. No veo razón para arrepentirme. Solo sobreviví. Mientras Elena era llevada a prisión, sus últimas palabras fueron, Diego hizo todo por mí. Ese es el poder del amor, y yo nunca lo amé. Esta sangre fría impactó a todos. Pero el verdadero final llegó cuando los niños se negaron a visitar a Elena. Carmen y Miguel dijeron que no reconocían a su madre. La vida familiar perfecta que Elena había construido se había derrumbado completamente. 3 años después, en el otoño de 2027, se inauguró el monumento erigido en memoria de Marina Delgado en Alicante. La inscripción en el monumento decía, en nuestra lucha contra quienes traicionan la confianza, nunca olvidaremos a Marina Delgado. Pero el verdadero final de esta historia se escribió con el cambio de Elena Mendoza en prisión. En su tercer año en prisión, Elena experimentó un cambio repentino. Según los registros penitenciarios, en febrero de 2027, sufrió una crisis de depresión severa. Por primera vez, comenzó a mostrar señales de arrepentimiento. La psicóloga de la prisión, Dr. Martínez, explicó este cambio así. En pacientes con trastorno narcisista de la personalidad, el proceso de enfrentar la realidad
Lleva mucho tiempo. Elena había creído en sus propias mentiras durante 3 años, pero finalmente, la realidad se volvió demasiado pesada. Por primera vez, escribió una carta a la familia de Valentina. Estimada familia Torres, sé que no esperan mi perdón. Yo tampoco lo merezco. Pero quiero que sepan que ahora entiendo lo terrible que fue lo que hice. No solo maté a Marina, también maté sus recuerdos. También maté su amor. Sé que esta carta les causará dolor, pero tenía que escribirla. Traicioné a Marina. Los traicioné a ustedes. Me traicioné a mí misma. En prisión, escucho su voz todas las noches. Me pregunta, ¿por qué Elena? Y ya no puedo encontrar la respuesta. Esta carta nunca fue enviada, porque Carmen Torres había comunicado que no quería que la carta llegara a ellos. El estado psicológico de Elena empeoró gradualmente. Se quedaba despierta por las noches. Constantemente decía el nombre de Marina. Otras presas comenzaron a mantenerse alejadas de ella. El director de la prisión describió la condición de Elena así. Cuando llegó, era arrogante de sangre fría. Ahora es una mujer rota. Constantemente dice, no puedo recuperarla, no puedo recuperarla. En octubre de 2027, exactamente en el 3er aniversario de la muerte de Marina, Elena intentó suicidarse en prisión. Trató de ahorcarse en su celda, pero los guardias intervinieron en el último momento. Cuando despertó en el hospital, sus primeras palabras fueron, vi a Marina, no me perdonó. Después de este incidente, Elena fue trasladada al departamento de psiquiatría. Durante los 6 meses que pasó allí, recibió terapia intensiva. Doctora Sara Vega, la psiquiatra que trató a Elena, hizo esta evaluación. Elena desarrolló un arrepentimiento genuino, pero este arrepentimiento no le trae alegría de vivir, sino mayor dolor, porque ahora sabe que lo que hizo es irreversible. Durante el tratamiento, Elena escribió su última carta a Marina. Querida Marina, sé que no puedes escucharme, sé que ya es demasiado tarde, pero si no escribo esta carta, no podré vivir conmigo misma. Te maté. La razón nunca fue los celos, la razón no fue el odio, la razón fue no poder ser yo. Tú siempre fuiste la persona que quise ser, hermosa, querida, exitosa, feliz. Yo nunca pude ser nada de eso, y al destruirte, pensé que esas cualidades pasarían a mí. ¿No es ridículo? Al matarte, en realidad también maté las migajas de bondad dentro de mí. Ya no puedo dormir por las noches, porque estás en mis sueños. Ni siquiera me miras, solo pasas de largo. Y yo te grito, lo siento, pero no sale sonido. Ojalá pudiera recuperar el tiempo. Ojalá esa noche te hubiera llevado a casa y me hubiera ido. Ojalá te hubiera dicho la verdad y hubiera pagado mi castigo. Pero ya es demasiado tarde. Te fuiste. Yo me quedé, pero no estoy viviendo. Solo estoy respirando. Cada respiración es una tortura, porque recuerdo tu último aliento. Recuerdo que te miré a los ojos. La decepción en esos ojos. Te amaba, Marina, pero mi amor era un amor enfermo. Era un amor venenoso, y ese veneno te mató. Ya no hay un lugar donde podamos encontrarnos, porque tú fuiste al cielo, yo iré al infierno. Pero tal vez algún día me perdones. Elena, esta carta tampoco fue enviada a nadie. Quedó en el diario de Elena. En 2028, es decir, 4 años después del incidente, Elena inició un programa voluntario para terapeutas familiares en prisión. Comenzó a ayudar a personas que, como ella, habían dañado a sus seres queridos. El especialista en servicios sociales de la prisión evaluó este cambio de Elena así. Elena ahora es una persona diferente. Sabe que lo que hizo es imposible de compensar, pero al menos está trabajando para evitar que otros cometan el mismo error. Elena daba esta charla a las mujeres jóvenes presas. Les hablo como alguien que mató a su mejor amiga. Los celos son una enfermedad. Cuando comienzan a crecer dentro de ustedes, las consumen. Durante 15 años, pensé que amaba a mi amiga, pero no la amaba. Quería poseerla. La diferencia entre estas dos cosas es muy grande. El amor se multiplica cuando se comparte. Cuando quieren poseer, destruyen todo, como hice yo. Las mujeres jóvenes que escuchaban estas charlas veían el arrepentimiento sincero de Elena, pero ninguna quería estar en su lugar. En 2029, la Fundación Marina Torres comenzó a apoyar el programa carcelario de Elena. Carmen Torres explicó esta decisión así.
Nunca perdonaré a Elena, pero veo que su arrepentimiento es sincero. Si puede proteger a otras mujeres jóvenes, la muerte de Marina tendrá al menos un poco de significado. Esta declaración causó un gran debate en España. Algunos recibieron a Carmen Torres con comprensión, mientras otros reaccionaron negativamente. Hoy, en 2025, Elena Mendoza sigue en prisión. Su derecho a libertad condicional llegará en 2049. Tiene 24 años más por delante. En su última entrevista dijo: "No creo que saldré, porque hay una prisión más grande que esta, mi propia conciencia. De ahí nunca podré salir". La historia de Marina Delgado nos mostró lo valiosa que es la confianza, pero también nos enseñó cómo los celos pueden convertir a una persona en un monstruo. Incluso tu mejor amiga puede hacerte daño, pero esto no significa que no confiaremos en nadie. Solo necesitamos ser cuidadosos mientras confiamos. Marina Delgado, en su corta vida de 26 años, tocó a miles de personas, no con su contenido de OnlyFans, sino con confianza, amor, sinceridad. Elena Mendoza, con una decisión equivocada en un momento, destruyó tanto la vida de Marina como la suya propia. Si fueras tú, ¿tendrías celos del éxito de tu amiga? ¿Querrías tomar su lugar? Antes de responder estas preguntas, recordemos a Marina Delgado. Y lo más importante, preservemos nuestra confianza en nuestros seres queridos, porque la confianza es el tesoro más valioso de la humanidad.